No puedo creer lo mucho que cambia esta carta con la nueva expansión de Root. Este es un tutorial para todo el mazo de exiliados y partisanos. Realmente la mayoría de las cartas son intuitivas, pero hay algunas que cuentan con unas interacciones raras dependiendo de la facción con la cual estés jugando. No se preocupen, veteranos, les garantizo que aprenderán cosas nuevas. Primero, dividí el deck en distintos tipos de cartas. Estas cartas de aquí son las que comparten con el otro deck normal de Root, que son las emboscadas, dominancia. Luego tenemos las cartas que te otorgan habilidades especiales, algunas de un solo uso, otras permanentes. Luego tenemos las cartas que te permiten tomar más cartas de una u otra manera. Luego tenemos las cartas que te permiten contar con golpes extra o iniciar ataques extra. Y por último, las cartas que te otorgan puntos de victoria. Empecemos con esta carta llamada Subkitchen o comedores sociales. Lo que te permite es que tus fichas ahora cuentan para el gobierno y cada una de tus fichas ahora cuenta el doble para dicho gobierno. ¿Qué quiere decir? Como bien lo saben, lo que suma al gobierno en Root son tanto los guerreros como los edificios, que son estas figuras cuadradas. En cambio, las fichas nunca suman al gobierno, pero cuando tú cuentas con esta carta de comedores sociales, a partir de ahora vale por 2. Luego tenemos la carta de túneles. Hay 2 cartas en el deck y esta nos dice que tratamos a los claros con cualquiera de nuestras piezas de fabricación como adyacentes. Veamos aquí a los cuervos en este claro y digamos que ya tenían una ficha aquí. Los cuervos podrían, a través de túneles, mover a estos guerreros de este claro directamente a este como si fuesen adyacentes, y en general cualquiera puede utilizar dichos beneficios excepto el vagabundo y las nutrias. ¿Por qué? Si recordamos cuáles son nuestras piezas de fabricación, para los topos son estos 2 edificios, en el caso de los lagartos, sus jardines, pero siempre y cuando correspondan con el paria en turno, los nidos de la dinastía, los campamentos de los guardianes de hierro, estos edificios de El Señor de los Cientos, las fichas de simpatía de la Alianza, las forjas del marquesado, y obviamente todas estas piezas van sobre el mapa. En cambio, el vagabundo fabrica donde sea que esté su peón al gastar un mazo, y este mazo está sobre su tablero, no está sobre el mapa general. Por lo tanto, túneles no le sirve al vagabundo. Tampoco le sirve a las nutrias. Recordemos que ellos fabrican removiendo las fichas de su tablero y después con los fondos pasan a esta zona sus fondos para poder fabricar. Esto también está sobre el tablero personal de las nutrias. Por tanto, ellos no pueden aprovechar túneles. Tenemos esta carta de estrategas córvidos, que la verdad es muy simple. Cuando te mueves, ignoras el gobierno, tal como lo hacen los cuervos, ya lo saben. A ellos no les interesa el gobierno y pueden moverse libremente. A partir de ahora, también tú podrías hacer lo mismo. Digamos que los topos gobiernan en esta zona y se mueven para acá. Como ya tienen la carta de estrategas córvidos, a pesar de que no tienen gobierno de este claro, pueden seguirse moviendo. Bueno, y también contamos con esta carta llamada Carpinteros de Rivera. Las nutrias, una de sus habilidades es que pueden moverse entre claros con cuerpo de agua. Entonces las nutrias pueden hacer, por ejemplo, esto y el resto no. También esta habilidad la conseguimos cuando está la balsa en fuego. Cualquier facción puede subirse a la balsa y moverse. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienes la carta de Carpinteros de Rivera? Puedes realizar estas mismas habilidades por siempre. O mejor dicho, durante todo el tiempo que esta carta esté en juego. Lo mismo pasa con los estrategas. Mientras la carta esté en juego, tú no pierdes dicha habilidad. Entonces, por ejemplo, yo podría mover al marquesado, que ya fabricó a los Carpinteros de Rivera, de este claro a este otro, porque trato a los ríos y a los cuerpos de agua en general como caminos. Órdenes falsas la tenemos 2 veces en el mazo. Genera unas interacciones muy interesantes dependiendo
de la facción sobre la cual la estás usando. Nos dice que durante el alba puedes descartar esta carta para mover la mitad de los guerreros enemigos redondeados hacia arriba de un claro, como si tú fueras ese jugador, e ignoras el gobierno. Algo que deben notar es que muchas cartas de fabricación te dicen específicamente en qué momento tú puedes utilizar la carta. Generalmente no podemos utilizar inmediatamente sus beneficios. Por ejemplo, las nutrias, si notan, pueden fabricar hasta su fase de día. Por lo tanto, digamos que tú fabricas órdenes falsas durante el día, terminas tu turno, ya es absolutamente todo, hasta el siguiente turno. Durante el alba, tú puedes entonces utilizar órdenes falsas. Lo mismo pasa con la mayoría de las facciones, ya que son muy pocos los que pueden fabricar durante el alba, por ejemplo, los cuervos. ¿A qué me refiero? Si notan, los cuervos pueden fabricar durante su fase de alba. Fabrican órdenes falsas y dentro de ese mismo turno podrían utilizar órdenes falsas. La carta nos indica que se descarta después de utilizarla. Entonces, mientras tú no la uses, va a estar a un lado de tu área de juego y una vez que sea usada, va directamente al descarte. Y en caso de que estén jugando los lagartos, pues primero iría al mazo de almas perdidas. Pero volvamos a la carta. Tú con órdenes falsas podrías mover a los topos de regreso a la madriguera. Aquí nos dice la carta, la mitad redondeado hacia arriba, quiere decir que estos dos contamos con un túnel sobre este claro. Por lo tanto, podríamos enviar a estos dos topos a la madriguera. ¿Qué pasaría si utilizamos esta carta sobre los córvidos? Los córvidos no pueden irse para acá porque ellos no cuentan con la habilidad de los topos. De nuevo, estamos moviendo las piezas con las mismas habilidades de cada una de las facciones, ignorando el gobierno. ¿A quién no podríamos mover? Por ejemplo, si nosotros aplicamos la carta sobre el Señor de los Cientos, tendríamos que mover a fuerza estos dos ratones porque el Señor de los Cientos no puede ser movido ni colocado fuera del turno del Señor de los Cientos. Entonces, esto es lo que pasaría, se iría para acá. Y noten otra cosa curiosa, por ejemplo, sabemos que los guardianes de hierro, cada guerrero puede avanzar con una reliquia. Tenemos 4, entonces movemos 2 para acá. Puedes elegir tú, no el jugador dueño de estas fichas, moverlas junto con los guerreros porque nos dice tratando esas piezas como si tú fueras ese jugador. Aquí se da otra interacción curiosa porque recordemos que las fichas de muchedumbre se activan durante el alba. El Señor de los Cientos podría utilizar primero sus órdenes falsas para empujar hacia acá a estos dos guerreros de los Guardianes del Hierro con sus respectivas reliquias. Después, durante su fase de alba, se activan las fichas de muchedumbre y podría destruir estas dos fichas. Y si recordamos, cada ficha nos otorga un punto extra cuando son las reliquias de los Guardianes del Hierro. Entonces aquí tendríamos en automático 4 puntos. Buró de Propaganda es una de las cartas que van a modificar su redacción con la nueva expansión de Root. Lo que nos dice es que una vez durante el día puedes gastar una carta para remover al guerrero de un enemigo de un claro que corresponda con la carta que utilizaste y colocar un guerrero tuyo ahí. ¿Por qué esto es importante? Cuando veamos la carta de Carpinteros de Ataúdes van a entender la diferencia, pero por lo pronto solo deben saber que en lugar de decir a card to remove, ahora dirá to replace. Y recordemos que replace es una acción compuesta que implica remover y colocar una pieza. Porque el cambio solamente para tener una mejor distinción es las reglas. Recordemos que en Root el lenguaje es muy específico. Digamos que yo utilizo, siendo el Señor de los Cientos, esta carta de conejo, la gasto para quitar a este guerrero y colocar un guerrero nuevo. Si notan, a diferencia de órdenes falsas, propaganda es un efecto continuo con el que voy a contar hasta que la carta sea removida. ¿Y cómo es que quitamos cartas de las áreas de juego de los jugadores? Precisamente con la carta de saboteadores contamos con 3 cartas dentro del deck. Lo que nos dice es que al inicio del alba podemos descartar esta carta para descartar una carta que haya sido fabricada por un oponente. Imaginemos que ahora eres los topos y te encuentras en la misma situación. Alguien quiere usar órdenes falsas en tu contra, pero ellos fabrican hasta la noche.
¿Qué quiere decir? Que se va a terminar su turno, van a tener esta carta, digamos que en el siguiente turno del oponente utilizan esta carta en nuestra contra y no podemos hacer absolutamente nada, esto se descarta y solamente vamos a contar con unos saboteadores que ya no nos libran de las amenazas con las que contábamos. Por lo tanto, es muy importante que puedan aprender a leer la mesa o aprender a hacer ciertas estrategias de defensa premeditada, por así decirlo, para evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay cartas muy poderosas en las cuales te conviene contar cuántos saboteadores quedan en el deck o mínimo saber quién lo tiene para poderle sacar provecho a una carta sin que alguien te pueda interrumpir tus planes. Y también, si tú cuentas con una carta de saboteador y sabes que alguien tiene una carta muy fuerte, lo primero que quieres hacer es poner la amenaza sobre la mesa y decir, tú sabes si utilizas tu carta, pero yo ya tengo manera de destruirte. E incluso puedes empezar a negociar y a amenazar a ese jugador. Yo tengo un saboteador. Si me beneficias, te permito seguir utilizando tu carta. Saboteadores es de las cartas más interesantes con las que contamos dentro del deck de exiliados y partisanos, y es una de las grandes razones por las cuales me gusta mucho más este mazo que el mazo base, porque tienes forma de defenderte contra algunas cartas que de lo contrario serían muy poderosas. Ahora pasemos a las cartas que te otorgan cartas. Comerciante Ratonil nos dice que cada vez que otro jugador fabrica un objeto, robas una carta. Imaginemos que eres el Señor de los Cientos, ya cuentas con esta carta dentro de tu área de juego. Durante el turno de los topos, ellos deciden fabricar un objeto. Por lo tanto, se cumple la condición y tú puedes robar una carta del mazo. Pero nota cómo dice cuando otro jugador. Si tú fabricas, no puedes tomar cartas. Ahora, con Mercadillo, Swapmeet, pasan unas interacciones muy interesantes. Nos dice que una vez en Alba puedes tomar una carta aleatoria de otro jugador y darle una carta. ¿Por qué es interesante? Porque digamos que esta es la mano de tu oponente y digamos que esto está en tu área de juego, esta es tu mano. No elegí las cartas, fueron las que salieron. Tú vas a tomar de forma aleatoria una carta y la vas a ver. Tú puedes elegir regresar esta misma carta a tu oponente porque no te gusta o darle otra carta a cambio. Y es absolutamente todo lo que hace la carta y se puede utilizar solamente una vez por alba. Ahora, recordemos que la mano de las nutrias siempre es pública. ¿Qué pasa cuando utilizas Mercadillo en su contra? Uno pensaría, wow, puedo elegir cualquier carta que yo quiera porque su mano es pública. Pero no. Lo que va a pasar es que la nutria va a revolver las cartas, seleccionas una, si te gusta, te la quedas y le das otra, la cual inmediatamente se volverá pública. Si la carta no te gusta, se la puedes devolver. ¿Qué pasa si la nutria utiliza Mercadillo en tu contra? Pues digamos que cuentan con esta mano. Esta es tu mano. Las nutrias eligen de forma aleatoria una carta de tu mano, la cual inmediatamente se vuelve pública. Y también va a ser público la decisión de si te regresan la misma carta o si te dan una carta diferente. Recordemos que hay dos cartas de Mercadillo dentro de este mazo. Ahora veamos informantes, que también se presta para un montón de interacciones un tanto raras. Contamos con dos cartas dentro del mazo. Informantes nos dice que durante la noche, si tú debieras robar cartas, puedes en su lugar tomar una emboscada de la pila de descarte. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? Asumamos que tienes a los lagartos y cuentas con dos jardines construidos de cada palo, lo cual quiere decir que durante el final de tu turno tomarás una carta más 1, 2, 3, 4 cartas. Y recordemos que los lagartos necesitan mucho de esas cartas dada la limitación del paria. Necesitan más opciones para saber qué les conviene o ampliar sus posibilidades. Si ellos tuvieran informantes, renuncian a tomar cartas al final de su turno y en su lugar tomarían solamente una emboscada, siempre y cuando haya el descarte, por supuesto.
no es una carta tan conveniente bajo ciertas circunstancias. Tiene buenas habilidades, es un tanto circunstancial, pero veamos algo curioso. Recordemos que la alianza se mueve durante la noche. Si ellos utilizaran la balsa, recordemos que la balsa te permite tomar una carta del mazo después de que hayas utilizado la balsa. En caso de la alianza, esto pasó durante la noche. Por tanto, podrían utilizar informantes, tomar su emboscada. No están técnicamente renunciando a tomar cartas al final de su turno, porque al final de cuentas lo único que nos dice informantes es que en la noche, si tuvieras que tomar cartas, no nos especifica cuál es la razón, solo es si tuvieras que tomar cartas. Bueno, no tomar, robar. Y esta carta genera un combo maravilloso con la siguiente que vamos a ver, que es precisamente ofensiva seductora, la cual nos dice que al inicio de la noche puedes robar una carta y elegir otro jugador para que gane un punto de victoria. Al inicio de la noche, tú utilizas este efecto, desafortunadamente le das un punto de victoria a alguien más, pero ya estamos grandes, podemos seleccionar quién tiene más desventaja o quién va peor para que no le beneficie ese punto de victoria. Y luego, a través de esta carta, activas informantes para tú conseguir tu emboscada del descarte. Y luego, al final de tu turno, todavía puedes robar cartas de la manera normal que tu facción lo hace. Impresionante, ¿no? Entonces ya vieron dos formas en las cuales informantes no es una desventaja. Y justamente ofensiva seductora me permite pasar al siguiente tipo de cartas que precisamente te otorgan puntos de victoria. Por ejemplo, tenemos maestros grabadores. Esta carta es muy sencilla, te otorga un punto de victoria extra cada vez que fabricas un objeto. Por lo tanto, si yo fabrico esta bolsa, obtengo el punto de victoria más un punto de victoria extra. Y hablando de puntos de victoria, ahora vamos precisamente la carta por la cual decidí grabar este video. Originalmente los carpinteros de ataúdes nos decían que cada vez que cualquier guerrero debiera regresar al suministro, se coloca sobre esta carta. Al principio del alba, obtienes un punto de victoria por cada 5 guerreros dentro de la carta. Después, regresas a todos los guerreros sobre esta carta a su respectivo suministro. Antes esta carta era muy poderosa porque implicaba que por cualquier razón o condición tú podías obtener a estos guerreros. ¿A qué se refería antes cualquier condición? Cuando los lagartos obtenían acólitos, pues se iban directamente a su tablero, y cuando estaba ataúdes en juego, al gastar los acólitos, venían para acá. Cualquier guerrero que fuese removido del tablero también vendría para esta carta. Ahora notemos cómo el Señor de los Cientos no puede ser movido ni colocado sobre el mapa más que a través de la acción de Anoint. Por lo tanto, como la carta específicamente de ataúdes nos dice que colocas, nunca podríamos haber hecho esto, porque no se puede colocar esta pieza más que a través de un hit, que es el Anoint. Pero digamos que ya contábamos con estas 5 piezas. Al inicio del alfa se removería y esto sería un punto de victoria para el dueño de la carta. Eso cambió. Ahora la carta va a decir que solo obtienes guerreros del mapa, no de los tableros personales de los jugadores. ¿Qué quiere decir? Que los acólitos ya no van a ataúdes, tampoco los fondos de las nutrias al realizar acciones que implicaban gastar, ya no. Y cuando una base de la alianza era removida del mapa, pues se tenía que reducir también su cantidad de oficiales. Y estos oficiales antes habrían ido directamente a ataúdes, ya no. De nuevo, la regla general es, si viene del tablero de un jugador, no se va a ataúdes. Y pasa otra cosa curiosa con ataúdes, porque aparte va a indicar que solamente incluye la acción de remover, que cuando se utiliza el replace, el sustituir, esta carta no tiene efecto. Por eso justamente les mencioné que Buró de Propaganda cambiaba también su redacción, porque aquí vemos, dice remove, quitar, ahora dirá replace, sustituir, precisamente
para que cuando tú actives buró de propaganda, la pieza que remueves no vaya a ataúdes. ¿Qué tampoco va a ataúdes? Cuando tu Señor de los Cientos no está sobre el mapa, debes de ungir a uno de tus guerreros y convertirlo en el Señor de los Cientos. Esta ratita que tú utilizaste para ungir al Señor de los Cientos no se va a ataúdes precisamente porque la acción dice replace, sustituir. Otro que también es sustituir es acampar y desacampar por parte de los guerreros. Si yo quisiera poner un campamento aquí, pues tengo que sacrificar a un guerrero, o mejor dicho, sustituirlo, y coloco el campamento. Este guerrero tampoco va a ataúdes. Antes, por la redacción, sí se habría ido directo. Otra acción que también está cambiando su redacción es precisamente la de convertir de los lagartos. Si notan aquí en mi tablero, dice remover, pero a partir de ahora el instructivo dice sustituir, replace. Cuando los lagartos utilicen acólitos para remover y colocar un guerrero suyo, esto a partir de ahora es replace, sustituir. Por lo tanto, este guerrero tampoco se va a ataúdes. Ahora, ¿qué si está muy raro y considero que es injusto? Primero que nada, movamos este cuervo para acá. Por alguna extraña razón, Lot sigue siendo remover y colocar. Por lo tanto, este cuervo sí se va a ataúdes. También, por alguna extraña razón, la acción de organizar no es compuesta, entonces quitas, colocas, pero es quitar, luego colocar o sustituir. Por lo tanto, esta pieza también se va directo a ataúdes. Puedo entender, dado que la alianza es muy poderosa, que se mantenga esa redacción para que cuente con desventajas. Pero a mis pobres cuervos, ¿por qué le tenía que hacer eso? No es justo. En fin, así es la vida. Por último, veamos las cartas que te otorgan más ataques o que te permiten agregar más golpes. Por ejemplo, la Liga de Ratones Aventureros, con las cuales contamos con 2, nos dice que una vez durante el día podemos gastar un objeto en nuestra casilla de objetos fabricados para movernos o iniciar una batalla. Ahora, esta carta no es tan grandiosa como parece. Por ejemplo, si yo tuviera este mazo aquí, tengo la carta fabricada, gasto el objeto y ahora puedo moverme. O, si ya estuviera en este claro, podría haber atacado. ¿Cuál es la desventaja? Que tú necesitas seguir fabricando objetos, porque el único que tiene la habilidad para refrescar objetos, pues es el vagabundo. Entonces, el resto de las facciones, cuando utilicen esta condición, ya no pueden volver a utilizar el mismo objeto porque va a permanecer gastado por el resto de la partida. Uno pensaría, wow, entonces esto es muy útil para el vagabundo. No, porque específicamente nos dice de la casilla de objetos fabricados. Y no tiene el tablero del vagabundo. Él lo tiene casilla de objetos fabricados. Él tiene su atillo. Y pues aquí en ninguna parte dice atillo. Por lo tanto, el vagabundo no puede utilizar esta carta. Puede fabricarla solo para molestar a la gente y que nadie más la tenga, pero pues no le puede sacar provecho. Tenemos las cartas de partisanos, de zorro, de conejo y de ratón. Lo que nos dice en esta carta es que cuando estás batallando en un claro que corresponda con el palo de la carta del partisano, puedes dar un daño extra y luego descartas todas tus cartas de la mano, excepto la carta del palo del partisano, que en este caso es el zorro. Si estuvieras usando esta, es el conejo. Si estuvieras usando esta, es el ratón. Si yo tuviera la mala fortuna de que en mi mano fueran estas cartas y utilizo la carta de zorro, pues quiere decir que tiro todo menos esta única carta de zorro que tengo. Y la última carta, la que es quizá la mejor, la más poderosa, y si tienes un saboteador a la mano, inmediatamente quitas eso del tablero, principalmente si la tiene una facción militante, es Emigrante del Nido. Nos dice que al final del alba te mueves. Luego inicias una batalla en ese claro al que te moviste. ¿Cuál es la desventaja? Que si no lo haces, si no tomas las 2 acciones, pierdes esta carta. Por ejemplo, aquí con los lagartos tendría que moverme y luego atacar. De lo contrario, esta carta tendría que ser descartada. Esta es muy útil para absolutamente todos, pero si notan, las facciones insurgentes son quienes más provecho le pueden sacar, principalmente los cuervos y los lagartos y, bueno,
Retiro de insurgentes. También esta carta le sirve un montón a los gatos. Pero si ustedes ven que la dinastía fabrica esta carta, inmediatamente usen saboteadores. Ni lo dejen disfrutar esa carta. Y listo. Espero haber aclarado sus dudas y que hayan aprendido algo nuevo. Como les dije, al final de cuentas no está tan difícil entender la mayoría de las cartas. Solamente hay ciertas interacciones que uno no se espera o no tienes en mente a menos de que conozcas el juego a profundidad. No olviden suscribirse al canal para más contenido. Soy Isa Moderno y hoy aprendimos a utilizar el deck de exiliados y partisanos. Si les gustó el contenido, déjenme en los comentarios para también subir un video con el mazo base. Hasta la próxima.